Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos arrancando esta transmisión tan esperada y les agradezco un montón a toda la gente que está conectada, que está pendiente, que siempre pues está viendo lo que estamos transmitiendo. Cosas buenas, siempre son cosas buenas, definitivamente que necesitamos estar muy informados del acontecer nacional e internacional. Me encanta esto de lo que está sucediendo en el mundo porque nos deja ver cuál es el hilo o el patrón de comportamiento que podemos ver en diferentes países del mundo y que repercute en nuestros pueblos. Así que el abrazo cordial, ya nuestro invitado de hoy está más que conectado. Vamos a hacerle la invitación para, por supuesto, introducirlo con todo el honor, ¿verdad?, que se merece este gran invitado de hoy. Antes quiero saludarlos a cada uno de ustedes, toda la gente que nos sintoniza en Nicaragua, para quienes nos están viendo en Argentina, en Colombia, en México, en diferentes estados de Estados Unidos, en toda la región, otros países centroamericanos, de Sudamérica también. El abrazo muy, pero muy especial en Europa, nos ven desde España, nos ven desde Australia. El saludo muy, pero muy especial. Como sabrán, hoy tenemos a nada más y nada menos que al reconocidísimo y controversial, pero muy amable y muy amigable Javier Milei. Ya en breve, cuando nos conectemos, quiero enviarle la invitación para que se pueda... ¿Bien? Esperamos un momentito para poder platicar. Ahí está. Javier Milei, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 4 de la ¿Qué tarde, hora de Nicaragua, 7 de la noche, Argentina. qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto enorme. Gracias por este espacio. No, feliz, contenta, emocionada. Te cuento, Milei, no estoy en condiciones óptimas de salud, trancadísima de la gripe, pero este compromiso no lo podíamos cancelar. Jamás del mundo, jamás de la vida, poder tener los nicaragüenses el grandísimo honor de poder conversar con el gran Javier Milei. Para la gente que no te conoce, nada más quiero introducirte, originario de Buenos Aires, Argentina, que casualmente te has lanzado a una diputación por Buenos Aires, político, economista, conferencista, conductor de radio, docente y muy conocido sobre todo por esos increíbles debates a los que te has enfrentado en diferentes e importantes medios de comunicación en tu país. Pero antes, bienvenido. Un saludo, por favor, para todos los nicaragüenses y todos los seguidores del mundo que nos ven. Bueno, un gran saludo para toda la gente de Nicaragua y todos los seguidores del programa. Para mí es un verdadero honor tener la posibilidad de estar compartiendo este espacio con ustedes y bueno, trataré de ser lo más claro posible en las respuestas. Sí, yo sé, y hay mucho, mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar, pero quisiéramos conocer algunas cosas que quizás en tus entrevistas no has brindado. Queremos conocer un poco a Javier Milei, que nos cuentes en breves palabras también de tu niñez, de tu trayectoria y por qué te interesaste por estudiar economía y ahora incidir en estos temas de una manera tan versátil. Javier. A ver, yo para hacerlo más fácil, para que la gente lo pueda asimilar, porque a veces la gente cree que lo mío constituye un personaje y en realidad es mi forma de ser, es mi personalidad. Y lo que yo digo es que ahí confluyen cuando la gente me ve, son tres cuestiones las que están confluyendo. Sí. Una tiene que ver con mi pasado como jugador de fútbol. Yo fui arquero profesional y básicamente en el fútbol hay que tener en cuenta que el puesto de arquero es un puesto muy, muy particular. Pensá que tiene toda una psicología distinta porque, a ver, todos juegan con los pies, el arquero juega con las manos, todos están vestidos con un mismo uniforme, el arquero está vestido con otro totalmente distinto. Y además cuando cualquier jugador se equivoca no hay ningún problema, ahora cuando se equivoca el arquero es gol. O sea, con lo cual tiene una personalidad muy, muy particular. Es decir, y no solo eso, sino que además el tipo de entrenamiento es distinto. O sea, es una lógica totalmente distinta. Esa es la primera cuestión
que hace que uno tenga una personalidad muy distinta. O sea, que el arquero es alguien que está sometido a la máxima presión todo el tiempo. Primer punto. Segundo punto, o sea, hay una cuestión histriónica, y eso es innegable, porque básicamente yo tuve una banda de rock y era cantante. O sea, ¿Serio? básicamente tenía una banda de rock and roll que se llamaba Everest y hacíamos música de los Rolling Stones, y yo creo que ahí hay toda una cuestión histriónica. En esa misma cuestión histriónica también me llevó a tener, por ejemplo, una obra de teatro que se llamaba El Consultorio de Milei, que era una charla de economía puesta en formato teatral. Y después está la cuestión del economista. O sea, que yo decidí ser economista cuando fue la crisis de la tablita cambiaria en Argentina, y a partir del año 89, en el medio de la hiperinflación, yo decidí dejar el fútbol para dedicarme a tiempo completo a la economía. Publiqué mi primer artículo académico a los 20 años. Wow. Y bueno, y en todo eso tengo publicados 52 artículos académicos, tengo 16 libros, y tengo cerca de 500 artículos de divulgación en medios periodísticos de distintas partes del mundo. Excelente, te has vuelto un ícono, una pieza icónica en Argentina, mucha gente te sigue, muchos te hemos descubierto y es increíble tu postura y las propuestas que haces. Por ejemplo, quiero tratar de explicar esto que quiero aclarar y que también, ¿verdad? A través de tu respuesta nos pueda explicar un poco. Porque hay quienes te tienen como una persona te estoy hablando de los que te critican de manera negativa, una persona egoísta que no piensa en la justicia social, en los pobres, que está en contra de la redistribución de la riqueza, pero es importante utilizar estos espacios para explicar amplia y claramente, porque de repente, y lo has dicho en muchas ocasiones, la gente tiene errores conceptuales. Entonces, si no entienden y no tienen la mente abierta, no pueden llegar a entender tu propuesta, tu teoría y tus conclusiones. Por ejemplo, ¿por qué estás en contra del colectivismo socialista? ¿Por qué llamarte anarcocapitalista? Para que nuestros seguidores puedan entenderte mejor. ¿Y por qué estar en contra? Porque yo sé que sos un fuerte crítico de los gobiernos de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, ahora de Alberto Fernández, precisamente por esta teoría tuya. A ver, vamos por parte, porque son muchas cosas y Sí, además en el medio la transmisión como que se interrumpió. Voy sí, a ir sí, con el tema de la justicia social. claro. La pregunta es, ¿vos estás a favor del robo? No, ¿Vos estás a favor del trato desigual frente a la ley? O es decir, que las personas sean tratadas de modo distinto frente a la ley. no sé, depende, depende. ¿Acaso no somos todos? ¿Cómo depende? Es decir, si alguien asesina a alguien, digamos, o sea, la sentencia tiene que depender de algo, o es un crimen y tiene que ser sancionado como tal. Debe de ser sancionado, Es decir, en así es. general, digamos, el postulado básico es que todos somos iguales frente a la ley. Por eso el símbolo de la justicia tiene una venda, Sí, porque somos todos iguales frente a la ley. Eso es uno de los grandes logros del liberalismo. La justicia social básicamente es injusta. ¿Por qué? Porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo y dárselo arbitrariamente a cualquier otra persona que le caiga bien al político de turno. En ese contexto, la justicia social no solo que, digamos, es un robo, sino que además es tratar desigualmente frente a la ley y a la gente. Es decir, al que me cae bien le doy las cosas, al que no me cae bien lo castigo. Entonces, digamos, eso es un tema, te diría, de orden moral, digamos, o sea, un problema de valores morales. De hecho, mi crítica y mi rechazo hacia el socialismo tiene varias vertientes, pero una de las más importantes, si no la más importante, es el problema de los valores subyacentes en el socialismo, que son
la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Porque Sí. recordemos que cuando el socialismo se aplicó en forma pura, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, pero sobre todas las cosas asesinó a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, frente a ese conjunto de valores, frente a la miseria que genera y a los asesinatos que ha generado, ese sistema criminal, me parece que no, una persona sana no podría defender eso. De hecho, durante un tiempo yo creí que el socialismo era una suerte de enfermedad mental, porque ante tanta evidencia adversa, ¿cómo alguien puede seguir sosteniendo semejante basura? Sin embargo, después me di cuenta que en realidad es una enfermedad del alma. Es decir, la persona que es resentida, que es envidiosa, o sea, bueno, es un problema casi que te diría que está en el plano espiritual y bueno, de esa gente mucho no podés esperar. O sea, no quiere decir que todos sean iguales, lo que digo es, puede ser que haya gente equivocada, pero claramente eso es un tema no menor. Después hay otros temas que tienen que ver con el problema de fondo, que tiene que ver con la teoría del valor, digamos, ellos trabajan con la teoría del valor trabajo. Ahora, la pregunta es si la teoría del valor trabajo fue refutada en los trabajos de Menger, de Gibbons y de Walras, muy especialmente en la obra de Menger, ¿sí? En el libro de Principios de Economía Política del año 1871. Entonces la pregunta es, ¿por qué, digamos, si fue refutada la teoría en cuestión, por qué la siguen aplicando? Bueno, y ahí yo creo que ahí esto, digamos, convalida mi hipótesis de la enfermedad del espíritu, y es que en realidad, en esa envidia, en ese odio, en ese resentimiento tan característico de los socialismos, que está arropado con esta pátina de buenismo y de que ellos en realidad están a favor de la igualdad, que en realidad es, la igualdad de los desiguales es una cosa absolutamente injusta. Y ahora, digamos, siempre digamos la mejor analogía es el caso de Procusto, ¿no? Es decir, Procusto era una persona que vivía en la antigua Grecia, invitaba a la gente a comer a su casa, a cenar, y los alcoholizaba, y entonces, como después quedaban en una situación somnolienta, los invitaba a quedarse a dormir y los llevaba a una cama. Entonces, si la persona que iba a la cama era más larga que la cama, le cortaba las piernas; si era más ancha, le cortaba los brazos; y si era más corta, la estiraba. Es decir, un sanguinario. Bueno, eso es el socialismo. Entonces, ¿y cuál es el? Entonces, si la teoría refutó al socialismo, de hecho hay un libro de von Baber que es la conclusión del sistema marxista, o del sistema marxiano, y ahí destruye toda a la hipótesis marxista. Si Sí. además en todos los lugares donde se lo aplicó generó miseria y asesinó gente, entonces la pregunta es, ¿por qué hay que seguir, por qué siguen empecinados con esa misma basura? Bueno, eso es totalmente entendible. Es que en realidad, como son, o sea, como el problema es un problema de índole humana, ¿sí? No es un problema ya no es un problema ni teórico ni de evidencia empírica, es un problema de condición humana. Entonces, para una persona envidiosa, resentida, no hay nada mejor que la teoría marxista, que básicamente se nutre de la teoría de la explotación de Rothbertus y básicamente el concepto de plusvalía de Marx. O sea que de hecho el propio Marx, digamos, trabaja y profundiza la teoría de Rothbertus. Por lo tanto, en realidad,
ellos abrazan esa teoría porque tienen el resultado antes de partir. Y por eso se quedan con esa teoría, no porque, digamos, y eso hace que se nieguen a cualquier cosa y después, obviamente, eh, no, es muy difícil aceptar que sos una basura de ser humano en términos de valores. Es decir, no, digamos, las personas no andan aceptando por el mundo que son envidiosos, que son resentidos, que son una montaña de odio. Entonces, arropan esas miserias con un lenguaje florido. Y básicamente lo que viene haciendo sistemáticamente los socialistas es buscar un ropaje florido para las cosas más inmundas que se te pueda ocurrir. Porque en el fondo, cuando yo te cuento el caso de Procusto, el Procusto es un sanguinario, ¿sí? Pero Procusto, ¿qué te podría decir? Que él lo que quiere es que la igualdad total de los hombres. Y la Para verdad vos, es que Milei, gracias a Dios somos todos distintos. sí, para vos la justicia social es una violencia, es un asalto a mano armada, por eso te has calificado y te has llamado como una persona anarcocapitalista. ¿Crees a tu concepción que Sí, el igual, Estado se vuelve un obstáculo para que realmente las ciudadanías del mundo progresen o en este caso estos modelos económicos que son implementados en nuestros países son ese obstáculo, el Estado, están robando a la sociedad y realmente no están practicando esta justicia social? no, a ver, la justicia social es mala bajo cualquier punto de vista porque hay un problema de valores morales. Sí. O sea, ninguna persona de bien puede estar a favor del robo ni del trato desigual frente a la ley, ni a ningún tipo de violencia. Primer punto. Por lo tanto, la justicia social es un acto injusto. O sea, donde se le pone un rótulo para esconder las verdaderas atrocidades que están subyacentes ahí. Ese es el primer punto. Ahora, lo que tiene que ver con mi visión del mundo, o sea, yo no creo que el Estado sea la solución, yo creo que el Estado es el problema. Ahora, mi visión, por lo tanto, yo considero el Estado mi enemigo. Yo filosóficamente soy anarquista. Tenemos un problemita por ahí con la conexión. Vamos a esperar que Milei se conecte. Son más de las 7 de la noche, más de las 4 de la tarde por acá en Nicaragua. Sí, sí, Milei, estamos teniendo problemitas con la conexión. Tenemos problemas sí, No admiten la competencia, el Estado no admite la competencia. El enemigo del Estado y toda sí, intervención estatal, Milei, como está tenemos basada en problemas la con la conexión. justicia, No sé si me escuchás. resultados pésimos. Sí, tenemos problemas con la conexión de internet. No sé si me escuchás por ahí. Algo que me gustaba y que se estaba viendo en uno de los programas de televisión en los que ha sido invitado a, a debatir, ¿verdad? Es este tema de ayudar a los demás y que se te catalogue o a todas las personas que creen en esta misma corriente de libertad, que hay egoísmo, que no se ayuda a otras personas y que por eso en los gobiernos, el Estado nos quita de nuestros impuestos para que nosotros ayudemos a los pobres. Si nosotros no pagamos nuestros impuestos, no hay educación, no hay salud y un montón de beneficios que la gente de escasos recursos pueda tener. Pero tu propuesta es que si el Estado no robara y no incrementara los impuestos, que bien lo dice la palabra y lo has explicado en otras ponencias, es impuesto, no es algo que nos permita a los ciudadanos hacerlo de forma voluntaria. ¿Te parece que si el Estado no le robara esto a la ciudadanía, realmente los pobres no serían tan pobres? Qué lástima tenemos ahí. Ok. ¿Escuchaste mi pregunta, Milei?
No, no llegué a escucharla, ahí te estaba mandando un mensaje que se corta todo el tiempo. Sí, se está cortando. Estabas diciendo que escuché una de tus ponencias en uno de los programas de televisión que has participado, que a tu parecer, si el Estado no impusiera, valga la redundancia, los impuestos, que no nace de forma voluntaria nosotros los ciudadanos darla, sino que es ya una política establecida, si esto no sucediera, realmente los pobres no fueran tan pobres, porque la teoría es que pago mis impuestos para que Obviamente. esto se vea reflejado en la sociedad, para que las personas de escasos recursos tengan derecho a la educación, a la salud y a otro montón de beneficios. Esto, no, esto a tu parecer no tiene coherencia. A ver, el punto es el siguiente. Eh, lo primero es tener que sacar por la fuerza. Ahora, la pregunta es de índole moral. Entonces, ahora, si vos habilitás eso de que está bien que le robes a una persona para dárselo a otro, ya sea en el formato del sistema de salud, ya sea en el formato de educación, ya sea en el formato que vos quieras, bueno, entonces después, o sea, si vienen y te roban, no te podés quejar porque vos votaste por los ladrones, vos aceptaste la llegada de los ladrones. Es decir, entonces, tanto y en cuanto no entendamos que el Estado es el enemigo, que el Estado es una organización criminal, es la organización criminal más grande del mundo, si no mirá lo que pesan los estados dentro de la economía, bueno, entonces, y la realidad es que cuanto más Estado tenés, menos libertades tenés. Entonces la pregunta es, ¿cuánto valorás tu libertad? Porque en el fondo lo que, yo te puedo hacer algo, ¿sabes qué? Yo te puedo asegurar casi comida. Sí, bueno, ok, te lo aseguro. Es más, hasta te puedo dar algún tipo de educación y un poco de salud. En la cárcel los presos tienen eso, ¿eh? Digo, en los sistemas, digamos, en todos los sistemas comunistas eso lo tenían. Sí, Digo, yo no vi la gente saliendo de la Florida yéndose a Cuba. Digamos, en general la gente se iba de Cuba hacia la Florida. Yo no vi a la gente irse de la Alemania comunista o de la Alemania capitalista e ir a la comunista. No, vi que los que estaban del lado del comunismo se quisieron ir del lado capitalista. Es decir, todo lo que hablan de las maravillas del comunismo y festejan a Cuba, ninguno va a vivir a Cuba. Y si van a Cuba, tratan de vivir la vida de un Castro, no la vida del cubano. Entonces, digamos, si tanto les gustan esos paraísos, que vayan y vivan en Cuba como un cubano, no vinculado al poder, o que vivan en Corea del Norte, y bueno, y que vean cómo les va, a ver, digamos, digamos, qué lindo es el socialismo real cuando no sos parte del poder. Entonces, porque otra de las cosas que yo creo es que sienten un profundo desprecio por la libertad. ¿Cuál es el problema del sistema basado en la libertad? Que basado en la libertad, digamos, vos solamente vas a ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, digamos, aquellos que sean mejores les va a ir mejor. Entonces, ¿cuál es el problema? Y que al tipo que es envidioso y resentido, el resultado de mercado lo expone como es. Entonces, el socialista es una basura humana donde básicamente, con tal de no tener que soportar el brillo de otra persona, prefiere que todos sean pobres. O sea, esa es la realidad del socialista. O sea, es una persona que tiene un problema de índole moral, es una basura de persona esencialmente. Es decir, por eso, digamos, o sea, yo, digamos, o sea, soy implacable con ellos. O sea, entonces, si no sos la mierda de persona involucrada en los valores que estás defendiendo, cambia, porque si no sos una basura. excelente. Yo sé que el tiempo es corto y se te hace difícil poder en dos, tres palabras decir tantas cosas por tu larga trayectoria, profesionalismo y amplio conocimiento, Milei. En Nicaragua te admiramos muchísimo, la gente está
alborotada escribiendo Milei presidente 2021. De hecho, así estás en YouTube. Quiero mencionar algunos datos. Más de 400.000 suscriptores tiene Javier Milei en YouTube, más de 390.000 seguidores en Twitter, más de 100.000 en Facebook y más de 500.000 personas te siguen en Instagram. ¿Por qué? Porque precisamente hay personas que están despertando, abriéndose a un conocimiento que estaba ahí, pero que no lo sabíamos hasta que personas como vos y otros más también se han atrevido a alzar su voz. Hablemos de dos temas súper, mega, ultra controversiales, Milei. Y te vi también que hiciste una transmisión de eso en Facebook. El tema este del modelo económico implementado por Donald Trump en Estados Unidos, tan criticado, rapidito que nos puedas comentar acerca de esto, y de tu posición en tu propio país, Argentina, al haberte declarado pro vida, precisamente con este tema de la justicia social, defendiendo el proyecto de vida de los que no tienen voz y de esas personas inocentes dentro del vientre de su mamá. Estos dos temitas y otras cosas que te tengo por ahí, pero hablemos de estas dos cosas. Milei. A ver, voy a arrancar con lo más fácil, que es el tema del aborto. O sea, Sí. yo como liberal abrazo a la idea, a la definición que ha dado el máximo exponente del liberalismo argentino de toda la historia, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, y que probablemente sea el liberal más importante de toda el habla hispana, Sí. donde está sin lugar a dudas al mismo nivel que Jesús Huerta de Soto o Ancho Basto. O sea, estamos hablando de colosos. Y Alberto, que además tengo el privilegio de ser amigo de él y de dos de sus hijos, Sí. Berti y Joaquín, dos seres humanos maravillosos. Entonces, y además de muy inteligentes. Ahí el punto es, Alberto define el liberalismo como el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Es una definición muy importante. La violencia solamente puede ser utilizada bajo la regla del principio de no agresión, es decir, solamente a modo defensivo. Y también hay que saber que la libertad implica responsabilidad. Es decir, vos sos libre para hacer lo que quieras siempre que no estés dañando a otro, apropiarte del fruto de tu trabajo, pero también soportar los costos de tus errores y de cuando no te va mal. No te va bien, quiero decir, cuando te va mal. Sí, sí. En ese concepto, si es además están los tres derechos básicos de los que habla John Locke, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. De hecho, sin vida no hay ni libertad ni hay propiedad. Por lo tanto, o sea, ahí ya empieza a haber una cuestión. Segundo, por lo tanto, si yo considero desde el punto de vista de la ciencia, de la medicina, todos los estudios de ADN de los últimos 40, 50 años que demuestran que la vida arranca en el momento de la concepción, porque hay un nuevo individuo donde ese individuo, ¿sí? Donde ese individuo tiene una nueva carga genética y es totalmente distinto. Por lo tanto, en ese concepto es un individuo distinto y por lo tanto la madre, si bien tiene derechos sobre su cuerpo, no tiene derechos sobre la vida de otro individuo. Por lo tanto, digamos, bajo esa consigna, digamos, el aborto es un asesinato y es un asesinato agravado por el vínculo, donde una determinada persona está agrediendo a alguien absolutamente inofensivo y no se le está respetando el proyecto de vida. Es decir, viola, digamos, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Sí. No solo eso, hay una cuestión matemática. Digamos, la vida es un continuo y cualquier salto discreto implica que te morís. La vida tiene dos saltos discretos. Uno cuando se da la fecundación, el otro cuando vos te morís. Si vos interrumpís en el medio, eso genera la muerte del ser humano. Porque además es un ser humano en proceso. Y ahí hay varias estupideces. Hay un ANCAP bastante estúpido en Argentina, ¿sí? Que hizo una analogía con la producción de un auto. Si vos dejás de producir el auto, no pasa nada. Y lo arrancás mañana, no pasa nada. Ahora, si vos haces esa interrupción en un ser humano, lo mataste. ¿Sí? Por eso a mí también me gusta mucho la analogía que utiliza Walter Block. Le dice, bueno, supongamos que yo quiero hacer un viaje, no sé, a México y te invito a ir en mi avión.
obviamente yo soy el dueño del avión. Ahora, cuando estoy yendo desde acá, desde Buenos Aires, Argentina, hacia México, yo decido que no quiero que estés más en mi avión. Entonces, yo soy el dueño del avión, tengo derecho sobre mi avión. Bájate. ¿Qué crees que va a pasar? Te vas a morir. Te vas a morir. O sea, con lo cual, esa es, digamos, también es bastante claro. No solo eso, hay otra estupidez, ¿no? Porque en realidad el sistema, digamos, que tiene racionalidad. O sea, entonces semana 14, menos un segundo, 14 más un segundo, que ahí hay un salto discreto, digo, es una estupidez. Pero, es más, el nene fuera del vientre de la madre tampoco puede vivir solo, y sin embargo ahí no lo asesinás. ¿Me comprendés? Porque con ese criterio, entonces tenés hasta, no sé, por lo menos, no sé, 1 o 2 años para matarlo. O sea, un disparate ese argumento. Entonces, después mienten con los números. Entonces, digo, es muy... Pero claro, esto tiene que ver con el lavaje de cerebro que recibieron muchas personas desde los años 70, influenciados por lo que fue la política impulsada por Kissinger, básicamente, en los inicios de los 70, a la luz de las estupideces que escribió el Club de Roma, que parecieron tomar sentido a partir de la crisis del petróleo del 73 y veían en Estados Unidos como una amenaza que los países supuestamente subdesarrollados, la población le crecía más que proporcionalmente, entonces que se le iban a meter adentro del país y que, no sé, era la invasión bárbara y se iban a terminar cayendo. Y la realidad es que no vieron bien esos procesos. Por eso yo, como especialista en crecimiento económico, con y sin dinero, digamos, me gusta mucho trabajar sobre los temas de demografía y crecimiento, porque este tipo de cuestiones quedan bien claras, y de muchas de las aberraciones y estupideces que se hizo. Y eso generó todo un lavaje de cerebro sobre distintas poblaciones en contra, digamos, de la vida. Entonces, los que supuestamente se creen más sofisticados intelectualmente, en realidad son unos pelmazos que sucumbieron al lavado de cerebro de la izquierda. Como ocurre con un montón de cosas, algunos logran escapar de una parte y otros logran escapar de todos esos, de esas cadenas. Bueno, o sea, este es un caso más. Y lo que tiene que ver con Trump, hay toda una lectura de Trump que está, digamos, abiertamente mentida por los medios de comunicación. Entonces, digo, Trump proteccionista, que vengan y me expliquen, digamos, o sea, si corregir un desvío de comercio es malo, porque el NAFTA es un desvío de comercio, que lo termina pagando el ciudadano americano con salario más bajo y con bienes más caros. Entonces vos corregís el desvío de comercio, el nivel de bienes, si vos podés importar algo del país XX a un determinado bien de una determinada cantidad, llámese, no sé, a $1.000, y por una cuestión de arreglo comercial lo vas a tener que importar de México, un bien de menor calidad a un precio de $2.000, vos le estás reventando a tus ciudadanos. Por lo tanto, digamos, festejo fuertemente, digamos, que Donald Trump haya avanzado contra el NAFTA. No porque soy anticomercio, sino porque odio el desvío de comercio y porque va en contra de los intereses de la gente de bien. A los únicos que favorecen los desvíos de comercio es a los empresarios que viven de la teta del Estado. ¿Sí? A costa de los ciudadanos honestos. Es decir, Argentina debería haber destrozado el Mercosur porque es una fuente de ineficiencia. ¿Y a quién favorece? Y a los empresarios ladrones que se asocian con los políticos ladrones. ¿Por qué? Porque los empresarios no pueden comprar favores que el político ladrón no tiene para vender. Entonces, ahí, digamos, queda desterrado uno de los mitos del proteccionismo. El otro mito del proteccionismo tiene que ver con lo de China. Todo lo que fue la crisis de subprime tiene que ver con un problema de diseño de política monetaria de Estados Unidos a la luz de que China quiere jugar con las reglas de mercado, pero no acepta las reglas de país grande. Entonces fija el tipo de cambio y le traslada todos sus desequilibrios al resto del planeta. Se generó un desequilibrio enorme que tenía que ver con el déficit cuenta corriente de Estados Unidos financiado por China.
Eso llevó que la política monetaria americana estuviera muy laxa durante muchísimo tiempo y derivó en la crisis subprime. Cuando deriva en esa crisis, o sea, se arma un gran despiole. A nivel internacional, todos se asustan, se juntan en el G20, y entonces ahí China logra, digamos, o sea, frente al desastre que causa, obviamente cede un poco sobre su política cambiaria. Pero claro, después que pasó todo el gran problema y todo el mundo empezó a recuperar, no avanzó más en esa agenda. Y obviamente que los inútiles de los demócratas, ¿sí?, que son tan buenos en la forma y todo, no avanzaron en nada. Entonces vino Trump y le dijo, mirá, o jugás con las reglas del mundo desarrollado y como de país grande que sos, o te pongo aranceles. Como China no cedió su política monetaria cambiaria, Trump le puso aranceles. Ahora, la pregunta es, ¿a vos te parece razonable que el país más grande del mundo, como Estados Unidos, se quede sin política monetaria porque a China se le ocurre? ¿Pero de qué cabeza cabe eso? ¿Me comprendés? Es decir, no, Estados Unidos tiene que estar de rodillas frente a China, pero ¿en qué cabeza entra que la potencia económica más grande del mundo, Dios, quede de rodillas frente a los chinos? Exacto. Es decir, los defensores de la libertad de rodillas frente a los comunistas, asesinos empobrecedores. ¡No! Pero aparte la teoría económica está del lado de Trump. Ahora, si nos vamos a enfermar con medios progres, ¿sí?, defensores del Partido Demócrata, aun cuando oculten información de un pedófilo, con tal de ponerlo en el poder, bueno, ok, listo. Perfecto. La gente está diciendo que ya te estás apasionando, pues eso es lo que te caracteriza, ¿verdad? Ese fuego al hablar y por supuesto de encandilarte porque hay tanta injusticia, lo decíamos al inicio, tantos errores conceptuales, tanta falta de información, de humanismo, de valores, quienes se autodenominan, Milei, liberales. Yo creo que se llevan por la tangente el término de ser liberales. Ser liberales, tener un estilo de vida de que sí, somos libres para hacer lo que se nos venga en gana, pero tomando en cuenta consecuencias que se nos pueden medir ante malas decisiones económicas, malas decisiones en la vida política, ¿verdad? En cómo estamos implementando la economía, cómo estamos viviendo la ciudadanía. Y cada persona de manera particular, como persona, lo estabas hablando recientemente con lo del aborto, y para los que están conectándose, no estoy debatiendo con Milei, lo estamos invitando porque de verdad me llama mucho la atención y me ha abierto la mente escucharlo, y quería que a través de esta transmisión ustedes también pudiesen escuchar la propuesta de Milei, muy debatida, pero también muy respetada en todos los medios de comunicación a los que él va allá en Argentina, ¿verdad? Algo muy importante que hablaste acerca de los valores morales, muy bien sentada tu posición acerca de ser pro vida. Podemos tener la libertad de tener relaciones sexuales, pero también la responsabilidad de admitir errores, lo dijiste muy bien. Y también nos compartiste que estás de acuerdo con la política económica que Donald Trump implementó en Estados Unidos, la manera en que lo hizo, lo más lógico. Bueno, de hecho, Estados Unidos estaba creciendo como no había crecido en los últimos 50 años. Estaba, digamos, perfilado a ser el mejor gobierno, por lo menos de los últimos 100 años de la historia americana. Y bueno, ok, llegó el virus y la trampa habitual de los ladrones demócratas lo dejó fuera del poder, con la complicidad, obviamente, de redes sociales y medios de comunicación, obviamente, con perfil socialista. Claro, que no sacaron a la luz las verdaderas intenciones de todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, tocaste un punto muy importante, ¿verdad? Porque estamos aquí hablando de todo un poco. Quizás la gente que está conectada está apenas agarrando el hilo de lo que estamos conversando. Pero bueno, hablando del COVID-19, lo mismo ocurrió en Argentina. Ustedes han estado pasando momentos muy difíciles de retroceso los últimos años, ¿verdad? Previo a lo del COVID, y esa es tu lucha, poder hacer de Argentina, la Argentina que era hace muchos años, uno de los países más rico del mundo y que ha retrocedido increíblemente en la economía con una deuda
estrepitosa, ¿verdad? Una caída estrepitosa económicamente. Y esto del COVID-19 que obliga a que el gobierno en Argentina, ¿verdad? Y en diferentes partes del mundo orienten una cuarentena, vino de retroceso. Una de tus propuestas fue que las personas que no estaban expuestas o sensibles a contagiarse con el virus salieran a trabajar para que la economía no se estancara y no se viera obstaculizada, sino que siempre creciera y que las personas vulnerables al virus fueran las que estuvieran en cuarentena. Bueno, mirá esto. Yo cuando presenté, o sea, eso está en un libro mío que se llama Pandenomics, Sí. y yo me di cuenta, digamos, los problemas que tenía este enfoque que impulsaba la Organización Mundial de la Salud, y en especial su alumno, su mejor alumno y el más estúpido de todos, Argentina. La realidad, digo, cuando yo planteé eso, fui perseguido por el aparato de propaganda oficial, o sea, los medios paraoficiales y los medios, digamos, que viven de la pauta oficial, digamos, me han perseguido, estigmatizado, me han callado, me han censurado, me han hecho operaciones mediáticas, y ¿sabes qué? La realidad aparece sola. La realidad es que si Argentina hubiera tenido el desempeño de un país mediocre, es decir, como el promedio mundial, hubiéramos tenido 10.000 muertos. ¿Cuánto tiene Argentina? 40.000 en lo que es 2020. Bueno, ok, quiere decir que la negligencia, incompetencia y, digamos, te diría, complicidad de los medios que persiguieron a los que fuimos críticos, son responsables del asesinato de 30.000 seres humanos. Primer punto. Además, Argentina no solo tuvo la cuarentena más larga y más profunda del mundo, sino que además está entre los países que más cae del mundo. El promedio del mundo está en torno al 3 a 4%. Argentina 12, listo, basta, ya está, se acabó la discusión. Entre 11 y 12, basta. Digo, somos de los que más caímos y estamos entre los 5 que tienen más muertos por millón. Listo, basta, no queda más nada por discutir. O sea, este gobierno que tiene Argentina es un gobierno genocida. Porque además, el modelo de cuarentena impulsado por el tirano Alberto Fernández de Kirchner, también denominado el fantoche o el títere, impulsó un modelo de cuarentena cavernícola que debería ser también considerado como un delito de lesa humanidad, acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso K, donde dice que si vos tenés una supresión sistemática del derecho de propiedad, impactás, digamos, de lleno sobre la capacidad de generar riqueza y como consecuencia o te volvés un esclavo del Estado, por lo tanto, digamos, constituye un delito de lesa humanidad por ir contra la libertad, o te terminás muriendo de hambre porque, digamos, te pusiste en contra del Estado. Por lo tanto, es un asesinato. Es decir, que de una u otra manera, digamos, el modelo impulsado por este gobierno criminal que tiene la Argentina, digamos, constituye un delito de lesa humanidad. Además, asesinan a 30.000 personas por negligencia. Además, asesinan a las generaciones futuras mandando la ley del aborto. ¿Sí? Además, castigan a los jubilados quitándoles 150.000 millones de pesos, algo que se podría haber arreglado quitándole 10% a la corporación política. ¡Listo! No hay nada más nada que decir. Es un gobierno criminal, es un gobierno genocida. ¿Sí? Bueno, listo. Y aquellos que lo criticamos fuimos perseguidos y seguimos siendo perseguidos, seguimos siendo víctimas de operaciones. Entonces, ¿por qué? Y porque es la máxima de Goebbels, o sea, miente, que algo quedará, entonces te tiran, te ensucian. Bueno, en algún momento alguien lo toma. Excelente. Entonces vos de repente vas a un debate y en lugar de tener que discutir lo verdaderamente importante, agarra y te dice, no, porque usted hizo, y decís, pero negro, eso está demostrado que es falso. Ah, no, pero eso dice, y usted dice, entonces tenés que entrar a una discusión que está fuera, pero bueno, esa es otra de las técnicas de la izquierda. Yo sé, tenés una voz, tenés una opinión y muchos otros libertarios más en Argentina y en diferentes partes de Latinoamérica. Ya estamos casi llegando a la parte final de esta transmisión, Milei, con muchísimo pesar, pero
contanos precisamente acerca de esa libertad de expresar un pensamiento, de expresar teorías, de expresar propuestas alternativas que a la gente le está gustando mucho. Si la gente no estuviera despertando, no estuvieran siguiendo a Milei, no estuvieran siguiendo a otros personajes, por decirlo así, pero muy bien aclarado al inicio, ustedes no son simples personajes, tienen un estilo de vida y lo viven y lo enseñan y lo promueven a través de sus redes sociales para que más sociedades en el mundo abran sus ojos. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el tema Milei de la censura mediática. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vimos que al presidente norteamericano lo censuraron y en muchos otros países más, y muchas cuentas de personas conservadoras, por ejemplo. ¿Esto está bien en esta sociedad moderna de hoy, a pleno siglo XXI, con tantos avances en materia de derechos humanos, libertad de expresión, libertad de nuestra individualidad, en fin? A ver, vamos a ponerlo en estos términos porque algunos liberales hicieron la analogía con otros medios de comunicación, por decirlo de alguna manera, y desde mi punto de vista, inválidamente. Sí. Algunos lo han comparado con, por ejemplo, un programa de radio, un programa de televisión o un diario. Esa analogía es inválida porque ¿qué te dice? Mirá, si yo soy dueño del medio de comunicación, llámese radio, televisión o un diario, yo soy el dueño e invito al que se me da la gana y al que no quiero, no lo invito. Entonces, digamos, vos tenés el derecho de hacerlo y eso es cierto. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación, ya sea una radio, la televisión o un diario, tienen línea editorial. Pero no es como lo vendieron. Ellos no vendieron las redes sociales como de esa forma. Es que es lo que quiero ir. Sí. Es decir, ahora, ¿ese es el caso de las redes sociales? No. Las redes sociales tienen el estatus de red social como tal, porque, a ver, si vos decís en Twitter, por decir algo, que vas a ir a matar a XX, Twitter no tiene responsabilidad sobre ese contenido. ¿Por qué? Porque las redes sociales se construyen sobre la idea de neutralidad ideológica. ¿Me comprendés? Sí. Ahora, ¿qué neutralidad ideológica es esto? Que en el medio de la elección le volteás la cuenta a Trump, no lo dejás expresarse, le haces, lo silenciás, a ver, digamos, y al mismo tiempo, digamos, o sea, lo mantenés a Maduro. O sea, a un asesino, a un tipo que está hundiendo en la miseria a los venezolanos, donde los venezolanos en los últimos 6 años el Producto Bruto cayó 70%. No solo eso, sino que además la inflación está en torno al 5.000%. Tienen 96% de pobres. El venezolano medio vive con 72 centavos de dólar por día. Tienen 80% de indigentes. Y además es un asesino. Y a ese lo tiene Twitter. A ese no le baja la cuenta. Y le baja la cuenta a Donald Trump. Y el argumento es, no, tiene malas formas. ¿Qué malas formas? O sea, ¿preferís las buenas formas de una basura humana, excremento humano como la mierda esa de Maduro? ¿O un tipo, digamos, que ha sido el defensor de la libertad? Y además, para que les pese a toda la basura demócrata, un presidente que no entró en guerras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ok? Digamos, a ver, y a esos imbéciles que hablan y dicen, no, bueno, pero está bien que lo censuren a Trump por sus formas. Y a Ron Paul entonces también lo censuraron. ¿Y qué hizo Ron Paul? Si es un señor Ron Paul. Y entonces, en realidad, hay toda una censura sobre aquellos que defienden las ideas de la libertad. Excelente. No. Mirá lo que le hicieron a Parler. Lo bajaron de Google, lo bajaron, digamos, o sea, de las aplicaciones de Apple, la bajaron de las aplicaciones de Android, ¿sí? Y además, como si a pesar de eso toda la gente se estaba migrando a Parler, ¿qué hicieron? Le voltearon el servidor desde Amazon.
Vamos, si no te queda claro que ahí hay censura y que en realidad lo que te quieren imponer es la dictadura de la izquierda, ¿sí? La dictadura de lo políticamente correcta, toda esta basura del socialismo y el marxismo cultural, bueno, Dios, seguí dejando que te roben. Después, cuando a esos imbéciles que defendieron la posición de Twitter, ojalá que algún día les censuren la cuenta y vamos a ver qué hacen. Van a llorar por los rincones porque yo ya los conozco a estos imbéciles. No, desconocemos a muchísima gente que pelea, defiende la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad individual de cada quien, pero que han aplaudido y se alegran de esta censura a nivel internacional que a fin de cuentas no le está afectando a una sola persona, nos está afectando a todos. Pero bueno, recopilando todo lo que hemos venido hablando, de tu increíble trayectoria, tu estilo de vida, tus conceptos correctos, ¿verdad?, acerca de descartar el colectivismo socialista, tu propuesta de la justicia social que definitivamente se viene mal aplicando en nuestros países. ¿Cuál es tu deseo para los nicaragüenses? Yo sé que nos quedan, creo que 5 minutos. Tu deseo para los nicaragüenses, lo que hasta el momento has absorbido de lo que está pasando en Nicaragua. Yo sé que aquí mis compatriotas me están pidiendo que te contextualice lo que está pasando en el país. Hay cosas similares en su mayoría a lo que ocurre en otros países latinoamericanos en donde se vive una dictadura, pero hay situaciones bastante complejas y diferentes a lo interno de Nicaragua. Pero hablando de este rechazo absoluto que debemos tener hacia el comunismo y socialismo, que definitivamente no nos han dejado nada bueno, es un fracaso total, ¿cuál sería tu mensaje y tus buenos deseos para los nicaragüenses que nos están viendo, para los ciudadanos que están desde su posición como ciudadanos y para quienes están incidiendo a través de la política? Milei, por favor. Mira, la única recomendación que yo les diría es abracen las ideas de la libertad. Los países más libres son 8 veces y medio más ricos que los países reprimidos. El decil más bajo de la distribución en un país libre tiene un ingreso medio superior en 11 veces al del equivalente en el país reprimido. No solo eso, sino que además ese ciudadano en el decil más bajo en el país libre tiene el doble que el ingreso medio del país reprimido, donde el 80% de la población tiene un ingreso menor al del ingreso promedio. Además tiene 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Entonces, es más, ¿quieren un buen ejemplo? Argentina. Argentina, cuando empezó a aplicar las ideas de Alberdi en 1860, era un país de bárbaro y en 35 años se convirtió en la primer potencia mundial. Todos los países que abrazan a la libertad les va bien. Es decir, porque en el fondo lo que está subyacente son los valores. ¿Cuáles son las instituciones del capitalismo? La propiedad privada, los intercambios libres, la no intervención estatal, ¿sí? O sea que un Estado pequeño, la competencia, la cooperación social, la división del trabajo, ponderar el ahorro, el esfuerzo, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, en el fondo el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y del otro lado está la basura socialista, el excremento socialista, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, el asesinato, un sistema criminal que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, asesinó a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, los que les tengo que decir, abracen las ideas de la libertad. Cuando se empezaron a implementar en el mundo, vivían solamente 1.000 millones de seres humanos y el 95% vivía con menos del equivalente de $1 diario. Después de 200 y pico de años de capitalismo, de liberalismo, ¿sí? Aún a pesar de la intervención de los estados, ¿sí? Llegamos a tener 7.800 de seres humanos, ¿sí? Y antes del COVID los pobres extremos eran 5%. El capitalismo, el liberalismo, la máquina de generar prosperidad, ¿sí? Y además, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, es decir, son sociedades además pacíficas, ¿sí? Excelente. Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia? Entonces, vos lo que ves es que en materia de valores, los valores del capitalismo son mejores, en materia de rendimiento económico son mejores, pero además la superioridad es estética. Por lo tanto, lo que les digo es, avancen contra esos zurdos de mierda, porque somos superiores en lo moral, somos superiores en lo productivo, somos superiores en los estéticos. Así que les voy a dejar un mensaje a los zurdos. ¡Zurdos de mierda, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo!
¡Wow! Y con esa frase yo te iba a pedir que te despidieras, pero muchísimas gracias, Javier Milei, desde Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para nosotros en vivo y directo desde Managua, Nicaragua, con su servidora Aminta Ramírez. Gracias por tu valioso tiempo y esperamos conectarnos de nuevo con otros muchos temas. La gente quedó picada y con ganas de seguir opinando y de seguir comentando. Un abrazo, Milei, hasta Argentina. Gracias. Saludos a todos los nicaragüenses y a Te todo tu amamos. público. Te amamos en Nicaragua y en todo el Gracias. mundo, la gente que te ve. A ustedes en casa, muchísimas gracias. Yo más que honrada y privilegiada de haber conversado con este gran personaje político, economista. Así encandilado como lo ven, así lo aceptamos, así es él, muy transparente, muy coherente y honesto con sus ideas. Porque no hay nada más lindo, señores, que en la política ser honestos, ser transparentes. Así que bueno, amamos a Javier Milei, somos muy tolerantes al respecto para quienes nos tachan de ser personas intolerantes. No, señores. Y yo le envío un abrazo cordial a toda la gente linda que se conectó. Yo le iba a pedir a Javier que se despidiera él con esa frase, pero ya se adelantó. ¿Les parece? ¿Les encantó? Bueno, espero sus comentarios. Ya este video guardado en el IGTV, lo vamos a estar subiendo en Facebook y no se pierdan esta excelente entrevista en mi canal de YouTube como Aminta Ramírez. Síganos en Telegram, ya estoy en Telegram como t.me pleca Aminta Ramírez oficial y t.me pleca aquí vamos oficial. Un beso mi gente, hasta pronto.